Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y en esta es posible que nos quedemos un ratito, no solo hoy, sino todo lo que sea necesario, porque entramos a un punto importante. Requisitos. Así que vamos a hablar de esto. ¿Ya lo tienen? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Por favor. Entonces vamos a ir mirando, aquí dice que estos son los requisitos para un obispo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es lo que quiere decir este término obispo? En las ciudades normalmente había una iglesia, pero la iglesia no siempre se reunía toda en el mismo lugar. Muchas iglesias se reunían en casas, no tenían propiedad así como solamente para la iglesia. Muchas iglesias en el tiempo del comienzo, lo que llamaremos la iglesia primitiva, se reunían en casas. Y entonces existían una cantidad de obreros o pastores que se le llamaban ancianos. Ellos se encargaban, porque no había lugar para que se reunieran todos, sobre todo si usted lee en el libro de los Hechos. Al comienzo, cuando la iglesia empezó, se convertían por miles y se bautizaban por miles. No tenía un lugar para eso, y menos después de que se levantó esa persecución con motivo de la muerte de Esteban. Cada vez eran más rechazados, así que la iglesia se reunía en diferentes lugares, pero un obispo era como un pastor, ¿cómo llamaríamos? Un pastor principal o un pastor que tenía, como ahora le llamaríamos un presbítero, que tenía a su cargo de ayudar no solamente la iglesia local que se reunía donde él estuviera, sino también ayudar a los que estaban a su alrededor, porque eran parte de la iglesia, y habían obreros más jóvenes, pastores más nuevos. Entonces al pastor que tenía esa inspiración, esa bendición, esa llamado, capacidad de Dios, se le llamaba obispo. O sea, un pastor como digamos un poco más maduro en términos de tiempo, de experiencia. Usted sabe que la gracia de Dios siempre está con todos nosotros, pero la experiencia no se improvisa. Entonces había pastores que tenían esa capacidad, habían trajinado más el camino del ministerio. Digo trajinado, me refiero, llevaban más tiempo, se habían enfrentado a más cosas, habían aprendido por experiencia propia cómo practicar las enseñanzas del Señor. Porque una cosa es decirlo porque yo sé lo que dice aquí, otra cosa es haber vivido esa parte, que eso viene con el paso de los años. Entonces, cuando aquí se refiere a obispos, se está refiriendo a estos pastores que tenían un poco más de experiencia. No es que esto fuera solo para ellos, pero le hace esa aclaración. Y yo se la hago a usted porque definitivamente tenemos que reconocer que en Cristo
aunque todos somos iguales en términos del servicio, pues alguno le lleva una ventaja a otro y hay que darle gracias a Dios por eso. No estoy hablando delante de Dios como hijo de Dios, todos somos iguales, pero en términos del servicio aquí abajo, hay quien me puede enseñar a mí cosas y yo tengo que estar agradecidos por eso, porque él me puede enseñar cosas, de pronto yo estoy pasando por un problema, pero ese ya sabe cómo es pasar por ese problema, entonces viene y me dice, y eso me ayuda, me bendice. Entonces, hago toda esta aclaración para que nosotros sepamos, no es que nadie sea mayor que nadie en términos de su bendición, ¿no? La bendición de Dios es para todos, que otro es mayor porque, no, el Señor dice, el que sea mayor entre ustedes, pues, que sea su siervo. Pero en el término del servicio, lo que sí tenemos que reconocer es que hay quien tiene más experiencia, de alguna manera me lleva una ventaja. Eso no se puede desconocer. ¿Estamos? Y uno no debería verlo como que yo me tengo que someter porque aquel me lleva. No, eso debería ser algo voluntario. Así él oficialmente no sea nombrado como superior a mí, yo por el solo hecho de ver, de mirar, de reconocer lo que tiene, debo ser yo que voluntariamente quiero ir delante del Señor y también oír y aceptar lo que estas personas con evidencias demuestran que ya han trajinado el camino y que les está yendo bien. Cuando yo digo que les está yendo bien, no me estoy refiriendo a lo que la gente llama irle bien. Hoy día la gente llama irle bien a uno cuando, no, a mí me está yendo bien, o sea, el negocio mío está prosperando, ¿no? Ir bien en el Señor no está hablando de dinero. Ir bien en el Señor no está hablando de tener propiedades o no tenerlas. Si no las tiene, amén, y si las tiene, pues también, no hay problema. Pero irle bien en el Señor significa que ha trajinado el camino, que han pasado los años y se puede conservar como Él, y mirando la palabra, le gustaría conservarse, porque eso es irle bien a uno. O sea, que pasa el tiempo, pasan los problemas y la persona puede permanecer con el ánimo, con la fortaleza, con la inspiración. Eso es irle bien. ¿Estamos? Irle bien es que, por ejemplo, uno nunca sabe cuánto va a durar. Hay en la Escritura testimonio de personas que estuvieron sirviendo dentro de este ministerio cristiano por largos años. Por ejemplo, se cree que Eliseo duró más de 60 años de tiempo completo sirviendo como profeta. Y eso es demasiado tiempo. Es demasiado. Le digo que es demasiado, que es complicado y que es peligroso. Los sacerdotes en la o sea, en la lista oficial, los sacerdotes en la ley, ellos comenzaban a los 30, lo que era ser sacerdotes, y terminaban a los 50. O sea, 20 años. Algunos de ellos se volvían ancianos y llegaban a ser sumos sacerdotes, o sea, un sacerdote muy principal, pero todos no llegaban allá. Ellos tenían un límite de cuándo comenzar y cuándo terminar, pero eso era dentro del sacerdocio. Pero casos, por ejemplo, como el de Eliseo, que se cree que más de 60 años, eso es extraordinario. Casos como el de Daniel, comienza siendo un muchachito
Y cuando Daniel hace la oración que pide y que Dios mío y todo eso, porque ya se habían cumplido 70 años, él todavía estaba vigente. O sea que este hombre duró muchísimos años en el ministerio. Y así como él hay otros, por ejemplo Moisés, duró 40 años hasta que ya terminó su jornada. Y así usted puede estudiar, hermanos, y ver que a todo el mundo su ministerio no fue 20 o 30 años, hubo gente que doblaron ese tiempo. Y le digo esto pues para que usted sepa que irle bien es que pasen los años y que la persona, por ejemplo, sigue orando. Que no dice, bueno, es que a mí ya casi orar no me gusta o ya no siento inspiración, porque si ya no siente inspiración y todo, ya no le está yendo bien. No importa que ore más pasitos, no importa que ore acostado, no importa que ore sentado, no importa que ore como sea, pero que ore. Me refiero porque una persona mayor no tiene la misma fuerza y salud física para orar, por ejemplo, como oraría esa persona de joven que podía pasar 4 o 5 horas arrodillado. Habrá una persona que ya por ser mayor, tal vez un rato arrodillado, otro rato sentado, como sea, pero quiere seguir orando. Eso es irle bien. ¿Cuántos me entendieron? Irle bien es que siga teniendo amor por la palabra. No por la palabra para predicar, sino por la palabra para vivir. Eso es irle bien. Y les estoy diciendo esto porque el paso del tiempo es un catalizador en la vida. Que uno conoce personas que al comienzo eran sencillos y le servían a todo el mundo, le lavaban los pies al que tuviera que lavarle los pies, y cuando pasan los años todavía le sigue lavando los pies a los demás. Eso es irle bien. No cambió. Digo, no cambió por lo menos en su relación con Dios, en su sencillez. Ocupó ciertas responsabilidades que son como a los ojos de los demás como impresionantes, y después ya no sigue ocupando, pero sigue siendo todavía una persona inspirada para hacer y para desarrollar y todo. Eso es irle bien, porque eso quiere decir la persona está clara que no le sirve a las personas que le delegaron una responsabilidad, no le sirve a una determinada organización, le sirve al Señor, así esté ya mayor y ya esas posiciones quedaron en el recuerdo. Sin embargo, la persona sigue haciendo. Eso es irle bien, porque la persona está consciente, es que yo lo hago para el Señor, y cuando termine mi jornada yo le voy a responder al Señor. Entonces, todo eso es irle bien. Vamos a ir ahora de a uno en uno de las cosas que dice aquí. Dice en el verso 2, es necesario que sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tengan que andarlo reprendiendo. En otras palabras, vamos a hablar como hablamos nosotros, que no sea una persona que hay que estarlo regañando 20 veces al día. Es importante. Ninguna persona es perfecta, ni el obispo, ni el anciano, que puede ser que la gente crea que es menos que el obispo, o por lo menos su posición oficial no es tan alta como la del obispo, o el que ya esté en otra posición en un país a nivel internacional. Nadie es perfecto, ninguno. Pero de ahí a que por todo lo tengan que estar regañando a uno, también hay mucha diferencia, ¿cierto? Sí, no somos perfectos, pero ay Dios, es que
Es que si lo tienen que regañar a uno a las 8 de la mañana y otro regaño a las 9 de la mañana y otro a las 10 y otro a las 12 y otro regaño a las 2, es más complicado vivir y es más complicado para la persona poder ejercer, porque la credibilidad, por favor escúcheme esto que le voy a decir, la credibilidad de una persona que sirve al Señor no está en su predicación. Uno puede predicar como los dioses, dijo alguien, y vivir como los paganos. Entonces, la credibilidad de una persona en el servicio no es su predicación, no es su discurso, no es lo que diga. La credibilidad de una persona en este servicio a Dios es su vida, su comportamiento, su carácter, su forma de ser. O sea, que las personas al verlo sientan, hombre, esta persona cuando me enseña algo real, porque yo lo veo que él hace más o menos como nos enseña. ¿Sí me entendió? O sea que compagina. Pero por ejemplo, si el obispo se pone a enseñar del hogar, respeten a la señora, y cuando no hay nadie por ahí, ¡pa!, le da un golpe por la cara a la señora, perdió el año, porque algún día se sabe que le pegó a la señora. Debajo del cielo no hay nada oculto, o debajo del sol más bien dice la palabra, ¿cierto? No hay nada oculto, todo sale a la luz. ¿Y cómo oye usted a una persona que sabe que le está hablando unas bellezas del hogar, pero sabe que ayer le pegó a la señora un golpe por la cara? ¿Cómo lo oye usted? ¿Cómo se siente usted para decir, uy, sí, yo quiero hacer como el pastor me está enseñando? Si ayer usted se enteró que ayer le dio un golpe por la cara a la señora. No funciona, ¿cierto? Entonces la credibilidad de una persona que sirve no es su predicación, aunque uno puede predicar bonito, no es su discurso, es su vida. Así que por eso yo le diría a cualquiera que quiera oír el consejo, pues, de todas maneras nadie está en la obligación de hacer. Yo le diría a cualquiera que quiera oír el consejo, no sea tan amante de la popularidad. No sea tan amante de eso. Si un día va a predicar porque así nos inspiró el Señor, predique y déjelo ahí. Si eso salió por televisión, por las redes, por lo que sea, amén, y déjelo ahí. Dice el Señor aconsejando, no queráis ser maestros. ¿Por qué? Si a uno le toca enseñar, porque es pastor, pues usted enseña. ¿Terminó de enseñar? Sí. Vaya para su casa y ore y estudie más. Quédese callado. Porque este asunto de la popularidad es una cosa no de doble filo, como de 5 filos. Porque entre uno más visible es, también más se le notan sus errores. Dicen por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente. Entre uno más lo vean, más lo comparan, más lo juzgan,
más de todo. Hay personas que el Señor, como dice aquí, lo llamó el Señor. Cumpla, le toca ser visible, porque no puede esconderse para poder cumplir. Pero cuando terminó de hacer su función, procure cada uno de nosotros no ser ahora de mantener que me sigan viendo. Ojalá pudiera esconderme. Porque entre más me vean, entre más sepan de mí, entre más popularidad, más complicaciones en la vida. ¿Está usted? ¿Entendió lo que quiero decirle? Entonces, estamos hablando de esto de ser irreprensible, de que no tengan que andarlo regañando. Hay que mirar que para el Señor vale más mi carácter que mis habilidades. Mis habilidades sería lo que, si yo soy capaz de predicar, si soy capaz de enseñar, eso, pero para el Señor no le interesa mucho eso, porque las habilidades se las puede dar Él a usted en un segundo. Pero mi vida, como yo soy, mi carácter, eso cuenta para el Señor. El corazón, cómo soy, qué pienso de Dios, qué pienso de los demás, qué pienso de mí mismo, qué pienso del dinero, qué pienso del tiempo. O sea, todo en la vida, lo que yo soy, eso sí cuenta para el Señor. Por eso el Señor buscó gente para este servicio de todas partes. Uno, por ejemplo, dijo: no, yo no soy profeta, yo soy boyero. El Señor lo escogió trabajador del campo. Eliseo era un hombre de campo, aunque él no era un hombre pobre, porque uno se da cuenta que dirigía, dice, araba con 12 yuntas de bueyes delante de él. O sea, había dinero con que contratar obreros. Entonces no era un hombre pobre, no, un trabajador, pero no era un hombre así, que estaba trabajando por 15,000 pesos el día, ¿no? Llevaba 12 yuntas de bueyes delante de los, y había con qué contratar trabajadores. En la casa de su padre había una cierta estabilidad económica. Pero Dios escogió a David, que era de una familia sencilla y que él era el menor de todos sus hermanos y se la pasaba cuidando ovejas. Y así usted se da cuenta que Dios escogió personas de diferentes, porque algunos que Dios escogió, por ejemplo Salomón era hijo de un rey, porque David ya era su papá y era rey y todo, ¿sí? Pero a otros no. ¿Por qué? Porque la persona puede tener un carácter como Dios quiere, así sea de una situación muy sencilla en la vida, pero al Señor no le importa que sea sencillo, no, pero me gusta, usted me cae bien, escogió pescadores. O sea, no tiene que ser una persona por allá del otro mundo, porque si tiene el corazón para lo que Dios quiere, al Señor le interesa eso. Amén, hermanos. Entonces, por eso estamos hablando de esta primera circunstancia que dice irreprensible, o sea, que no tengan que andarlo regañando todo el tiempo. Porque nosotros, si vamos a servir y si queremos de alguna manera ayudar a otros, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es eso, carácter, un carácter como Él quiere y todo, para que los demás aprendan al mirarnos. Porque si me oyen el discurso pero me encuentran que mi vida no compagina,
yo no estoy enseñando nada. Y la gente a la final me oirá por obligación si me tiene que oír. Pero cuando ya no se sienta obligado a oírme, no querrá oírme. ¿Por qué? Porque la persona me mira y dice sí o no. Las personas que están alrededor tienen, por la gracia de Dios, cerebro, piensan, saben sumar, restar la gran mayoría, saben las cosas básicas de la vida y saben cuando una persona realmente compagina lo que dice con lo que hace. Entonces por eso dice aquí irreprensible. Bueno, ahora vamos a una parte que es importante, dice marido de una sola mujer. Estamos hablando de su integridad en eso de la relación con las personas del sexo opuesto, aunque hoy día habría que decir en eso de la relación con los demás, porque hoy día el mundo está tan loco que uno se asombra, ¿cierto? En términos de su vida moral, en lo que tiene que ver con su vida de relación con los demás, tiene que ser una persona clara en sus convicciones. Ninguna persona va a hacer o a dejar de hacer porque otro le dijo, menos en esa área. Lo voy a decir de nuevo. Ninguna persona va a hacer o a dejar de hacer porque otro le dijo, menos en esa área. Porque usted sabe que toda la vida han existido problemas por ahí y las personas que no tienen control de su espíritu, de sí mismos, si los están viendo o no les están viendo es igual. No tuvo control y punto. Le pasó a Sansón, ¿cierto? Sansón sabía que Dalila lo estaba presionando y sabía lo que le iba a pasar. Él no, mire, Sansón no era tonto, ni era bobo. Sansón era una persona con sabiduría. O sea, él entendía la vida, sabía lo que estaba pasando. Sabía que Dalila lloraba todos los días y le decía que le dijera el secreto de su fuerza, y él sabía, porque a él ya le había pasado, recién se casó años atrás. Él sabía que ya le habían hecho lo mismo, porque cuando él se casó, que era un muchacho joven, la Biblia dice que se casó con una filistea y que él les propuso una enigma, o sea, una adivinanza, diríamos nosotros hoy. Y la adivinanza era referente a que él había encontrado un panal de miel en el cuerpo de un león que él había matado mientras iba de camino para el lugar donde estaba la novia. Entonces él les propone la adivinanza y le dijo, si ustedes me responden a mí la adivinanza correctamente, yo le doy 30 mudas de vestido. Y si no son capaces, pues ustedes me los dan a mí. Y ellos le decían a la muchacha recién casada que estaban en la fiesta de bodas que duró una semana, pero dígale cuál es, pero dígale cuál es. Y no. Sansón decía, no, pero es que no se lo he dicho ni a mi papá ni a mi mamá, porque lo tengo que decir a usted. Pero vinieron los que estaban en la fiesta, que también eran grupo grande de jóvenes filisteos, le dijeron, si usted no es capaz de sacarle la verdad al hombre para la adivinanza, nosotros la quemamos viva a usted y a su papá. Porque nosotros nos vamos a ir de aquí arruinados, ahora le vamos a tener que dar plata a este tipo.
Y entonces ella lo presionó hasta que él le dijo. Y ella se lo dijo a ellos y ya respondieron. Y entonces él les dijo una famosa frase: si no hubieseis arado con mi novilla, no me habríais podido responder el enigma. O sea, él ya le había pasado. Eso que le estaba pasando ahora con Dalila, ya le había pasado hace como 20 años atrás. Él sabía que estaban haciendo lo mismo. Pero cuando hay un área como esa es comprometida, que está, eso es en el carácter de la persona. ¿Cuánto me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, eso va dentro de usted. No es que usted sea más fuerte que nadie, sino que usted tiene un carácter, como José dijo. José era un hombre y era elegante. Pero José dijo: no, yo no. Le dijo a la señora esa: oh, no, yo no es que el Señor mi Dios y su esposo el patrón. No, yo no voy a pecar así, no porque no fuera hombre, sino porque le dije: no, si soy hombre y tengo cualquier cosa, pues me caso o busco o le ruego al amo que me dé una esclava como esposa, alguna cosa hago, pero no puedo irme así de esta forma. Y decidió que no porque no tuviera. Es una persona, toda persona puede ser tentada en esa área, toda persona, excepto de que sea eunuco o eunuca, que casi no abundan, ¿cierto? Pero la persona tiene sencillamente una convicción. Pues no es que la persona no sienta o no es que la persona no pueda ser, sino que la persona tiene en su corazón una claridad y dice: no, lo mío es así. Y le estoy diciendo esto porque la vida le va a presentar a cualquier persona, a usted o a mí. Y si está en este servicio, igual, no crea que porque la persona ya sea un obispo, no, pues igual, lo normal, es una persona. Pero la persona tiene que tener dentro de sí una claridad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuánto vale mi vida eterna? El Señor la compró para mí en la cruz del Calvario porque no hay plata con qué pagarla. Entonces, no, pues tengo que tomar una decisión, ¿sí o no? No es que no sea persona, no es que si la persona se expusiera no tendría los mismos peligros, los tiene y parejos, pero la persona toma unas decisiones. ¿Está conmigo? Levante la mano el que me entiende. Usted tiene que saber: esta es mi decisión. Yo tengo que saber: esta es mi decisión, porque es muy difícil que vaya alguien 24 horas detrás de uno para que uno no tenga este problema. Es difícil. Tiene que ser uno mismo. Claro, por supuesto, de la mano del Señor. ¿Cuántos entienden? Levante la mano los que entienden que de la mano del Señor. Si no es de la mano del Señor es imposible. Pero yo creo que con la ayuda del Señor es posible mantener una posición y decir: esta es mi posición. Ojalá que el Señor nos ayude a todos. Lo digo de nuevo: ojalá que el Señor nos ayude a todos. Lo voy a decir otra vez: ojalá que el Señor nos ayude a todos. Mantengamos esa posición, sepamos que somos personas que amamos al Señor, que el Señor nos ama y pues que la vida es así. Cuando la persona que está en este planeta, cualquier cosa puede venir a su cabeza, pero la persona tiene que tomar su propia decisión, ¿cierto?
No me diga que a la cabeza no vienen cosas. Por favor, míreme. No me diga que a la cabeza no vienen cosas. Por ejemplo, el peligro grande. Por eso yo aprovecharía para darle consejos a las esposas o a los esposos que estén aquí, ya sea esposo de cualquier miembro de iglesia o de cualquier persona que anhela obispado o lo que sea. Yo le diría a las esposas y a los esposos: no trate mal, no presione a su cónyuge, porque lo expone, la expone. Mire, yo he estado estudiando de esto desde niño, porque pues gracias a Dios estoy aquí desde niño, y he aprendido algo al estudiar con libros de los doctores, psicólogos, estudiosos, consejeros matrimoniales. Y ellos, los doctores que han hablado de esto, dicen, los que son ya pues maduros, que han estudiado muchos casos, que ellos han hecho investigaciones, dice que la mayoría de casos de adulterios, sobre todo doctores que han estudiado esto dentro de la vida cristiana, dice que la mayoría de casos de adulterios o cosas así realmente no es como la gente lo dibuja. La gente dibuja que ese es un animal sin control, que es que la carne, no. Dicen los estudiosos, los doctores viejos, que nace más en un deseo, en una falta de ser comprendido, de ser aceptado, de llevar la vida bien, de sentir que tiene alguien a quien amar y que su amor sea correspondido, correspondida. Dicen que ahí se originan muchas cosas, que las personas realmente no. Y he estudiado casos de doctores que han hecho muchas encuestas dentro de matrimonios y personas que han tenido problemas y todo, y ellos dicen, sobre todo dentro de la vida cristiana, llegan a la conclusión que no es realmente que la persona estaba desesperada en términos literalmente físicos, sino que cuando no hay comprensión, cariño, aceptación, cuando todo es a las patadas, cuando todos son reclamos, o se produce una lejanía en la vida, entonces la persona comienza a sentir un vacío, y ese vacío es lo que le hace correr mayor peligro a la persona. Entonces mi consejo a las esposas y a los esposos es: por favor, no creemos ese vacío. Pero si ya sentimos que hay un vacío, busquemos cómo llenar el vacío. No estoy hablando solamente del vacío mío, no, el vacío de mi cónyuge, la persona que está a mi alrededor. Que si van a hablar, puedan hablar. Que si van a barrer juntos, barran en paz. Que el marido no viva regañando a la señora porque siempre le queda la sopa salada. Que la señora no viva regañando al marido porque, ay, es que usted, Dios mío, es que usted es de palo, usted, ¿para qué lo recuerda? Si es de palo, ore al Señor para que se lo vuelva de carne y hueso. Porque entre más le diga que es de palo, en vez de acercarlo, lo aleja. Todos tenemos corazón, y como dijo alguien, por las buenas soy bueno y por las malas nada que hacer. O sea, dicho de otra forma, que si uno presiona e incomoda, lo que genera de regreso es incomodidad.
Es que es una ley, está escrito. Todo lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Entonces, mi consejo para las personas, y si son solteros o solteras, piensen en eso, que cuando uno se casa para bendecir a la otra persona, para hacerle sentir bien. No, pues es que usted barrió, pero es como si no hubiera barrido. Mira, ya quedaron 2 parches, pero a lo menos hizo el intento de barrer. A lo menos usted vio que tenía la escoba en la mano y vio que hasta sudó, así le haya quedado la mitad del mugre de camino. Pero si usted vio que era sincera en su manera, pues deje que pase y deje de andar molestando. Por lo menos agarró la escoba y tenía ganas de barrer. Y si considera que usted debe hacer una segunda pasada, hágala con cariño, sin quejarse. Pues usted hace una segunda pasada y, mi amor, muchas gracias. Y usted, no, y me quedó mal barrio. No, mi amor, solamente que a mí me gusta volver a pasar la escoba. Dígale algo bonito. Al fin y al cabo, cuando la persona se muera, ya no podrá coger la escoba. Quedará usted solo y le tocará coger la escoba a usted. Sea usted el hombre o la mujer de la casa. Si quedó solo, le va a tocar coger la escoba a usted y no habrá que una segunda pasada. Le tocará la primera y a la segunda a usted solo, a usted sola. Entonces, es un consejo, porque esto que dice aquí es muy fácil salir solamente a tirar machete, sin dar el consejo para todos los que podemos vivir, ¿cierto? Porque hay cosas más que solamente tirar el machetazo. Hay detalles en la relación de los seres humanos que si las miramos con buenos ojos nos van a ayudar un montón. Sí, hay maridos que todos los días le ponen una cara feísima a la señora. No la está ayudando, la está presionando. No, es que mija, usted no cocina. No, mejor dicho, es que yo siempre me acuerdo de cómo cocinaba mi mamá y mi abuela. Sí, pero como no me casó ni con la mamá ni con la abuela. No, pero es que yo quisiera que ella cocinara como mi abuela. Pues mándela a hacer un curso, pague. Por allí hay escuelas de culinaria, pague y mándela. Queda nueva la señora, queda cocinando mejor que la abuela, sí, pero que me toca pagar. Puede hacer un esfuerzo para que la vida sea mejor. Cada persona puede hacer un esfuerzo y siempre vale la pena recordar aquellos consejos que a veces dábamos cuando hablábamos para el hogar. Si usted considera que no se siente a gusto con la persona, porque puede ser así, tome una hoja, trace una línea por la mitad y ponga de este lado, ¿sí?, defectos y de este lado cualidades. Y haga el listadito y verá que no todos son defectos. ¿Entendió la idea? O sea, procuremos hacer algo por nosotros mismos para darnos cuenta que Dios nos ha bendecido al darnos un hogar. Porque las personas que no lo tienen, uno ve la gente orando y uno no sabe quién está orando. Dios mío, a mí, yo también, Dios, yo creo. Y el que lo tiene, lo cultiva, lo disfruta, saca tiempo para ella, saca tiempo para él, porque a veces es él que se va a jugar fútbol solo con los amigos y deja a la señora botada, a los hijos botados. O se lo lleva, bueno, vamos a salir, se lo lleva. Cuando llega, ¿a dónde van? A la cancha del barrio. Sienta a la señora y a los hijos allá, mírenme que yo voy a jugar. Y se ponen a jugar con los hijos, no hizo nada. Yo pensé que era que iba a jugar con la señora y los hijos. No, pero la sentó a la señora, para eso en una grada de cemento. Sin espaldar. A puro sol.
Y si ya es de noche, a puro sereno. O sea, procuremos hacer algo, invertir de nosotros mismos, de nuestro tiempo, para que estas cosas que dicen aquí se puedan cumplir. Porque una persona que se siente a gusto, siente que la persona que esté ahí es bella, no importa que sea ñata, no importa que tenga el cabello así apretadito o muy liso, no importa que sea gorda, no estoy hablando de la mujer, estoy hablando de la persona, no importa que sea gorda o que sea delgada, no importa que sea alta o que sea bajita, pero una persona que se identifica hace sentir a la otra persona también que la ve bella, la ve, si es el marido, uy, no, como yo les dije del pastor que me casó, yo me acuerdo de eso ahora que estoy mayor y digo, no, este hombre y esta señora se llevan muy bien, porque él literalmente medía por lo menos 150 centímetros de cintura, era así redondito, era bajito, o por lo menos por ser tan redondo se veía más bajito, pero ella le decía, mi gordito de oro. Entonces, cuando yo recuerdo esas expresiones, yo digo, esta señora y este caballero se sentían bien de tal manera que aunque él medía así, realmente, literalmente medía así, era un pastor muy bueno. Yo veo que esta señora se sentía bien, era la esposa de él, era una hermana en Cristo muy querida, y le decía mi gordito de oro. O sea, de alguna manera la persona que hace sentir bien a otra, la otra persona la ve bien. Pero mi gordito de oro, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ah? Es de oro. Gloria a Dios. ¿Cuántos me entendieron lo que le estoy diciendo? Y ahora que vivimos en esta época tan terrible, que es la época de estos tiempos finales, digo yo, la época del estrés, es más complicado todavía. Porque la vida demanda tanto. Hoy día la vida demanda más que antes, hermano. Cuando yo era niño, la gente hablaba de la luz y del agua. Después, cuando fui joven, la gente hablaba de la luz, del agua y del teléfono. Ahora, de los servicios públicos, eso la lista es larga. Luz, agua, gas, teléfono fijo en la casa, televisión, celular, internet. Ay Dios, eso es dele para allá. Y algunos siguen con la lista y no, y que también estoy inscrito a tal cosa y a esta otra. O sea, la vida demanda. En ese tiempo la mayoría de los niños estudiaban en una escuela pública. Hoy día los niños no alcanzan las escuelas públicas, de tanto niño que hay, mucha gente le toca irse a la escuela privada, y una mensualidad para un niño en una escuela que medio valga la pena, dijo alguien, o sea, que sea más cuidadoso, más de todo, 200 y no sé cuánto mensualmente para un niño pequeño, sumado a que las casas antes solo se pagaba el arriendo y ahora hay que pagar el arriendo, y también como es conjunto cerrado hay que pagar una administración, y así sucesivamente. Entonces la vida demanda más y todo eso presiona y pone a la gente más, ¿cierto? Porque son más responsabilidades, más cosas. Entonces, con mayor razón, que Dios nos ayude y que entendamos que esta parte que dice aquí tiene mucho para hablar. Porque comenzamos hablando así de que este obispo sea marido de una sola mujer, sí, pero para eso hay que trabajar, hay que cultivar ese hogar. Hay que hacer todos unos esfuerzos para que la vida del hogar sea lo más satisfactoria posible. Y digo lo más posible porque no hay nadie perfecto y no hay hogares perfectos. No hay hogares perfectos, pero nosotros podemos contribuir. Amén, hermanos. Y les dije que entre más largo sea el camino de una persona, por ejemplo, caso de Eliseo, cosas así, peor. Porque viene también el paso de los años.
Y usted sabe que el paso de los años marcan. Usted sabe que uno mismo lo ve en sus padres. Sus padres, cuando pasan los años, cambian su manera. A veces son un poquito más exigentes, un poquito más complicados. Usted los quiere llevar a pasear, ellos no quieren que los lleve a pasear. Se va volviendo a veces complicada la persona. A veces ya le fastidia los ruidos de los niños, cosas así como esas. Algunos, a otros no. Pero mire usted y verá que el paso de los años también genera ciertas cosas. Entonces la persona tiene que estar consciente que para poder terminar con una satisfacción de que esto se cumplió en mí, necesito hacer esfuerzos. Amén, hermanos. Levanten la mano los que me entendieron. Por supuesto que está lo de la convicción, lo que yo les dije, por supuesto que sí. Una convicción de cómo yo quiero ser porque quiero agradar al Señor, cómo yo quiero ser. No piense solo en el Señor, piense en el Señor, piense en su familia y piense en usted mismo. Se lo digo de nuevo, piense en el Señor, piense en su familia y piense en usted mismo. Primero en el Señor porque es el que se merece todo. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué estaríamos haciendo? Si a la mujer samaritana en el tiempo del Señor Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido, hace 2000 años atrás, ¿cuántos tocaría decirle hoy día a una samaritana? O a un samaritano como usted, como yo. ¿Cierto? Por supuesto. Pero con la ayuda del Señor y con todos los consejos que estamos dándonos aquí, creo que es posible que cada uno podamos ir en la dirección correcta delante de Dios. Levante la mano que dice sí, es posible. Y aunque el mundo en nuestros días sea tan complicado, hay gente que nos inspiran. Uno ve personas en la iglesia que son mayores, que ya tienen sus años y que vienen junticos los dos al culto. Uno dice, uy, sí se puede, ver, ahí llegó fulano y fulana. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 78, yo tengo 80. ¿Y cuántos años de casado? No, que tengo no sé cuántos, 45, 50. Uy, sí se puede. Amén, hermanos. Levante la mano el que dice sí, es posible. Amén. Bueno, entonces sigamos. Dice sobrio. Sobrio es una persona que la percepción de la vida no está alterada. Se le dice sobria a una persona que no está borracha. Nosotros aquí diríamos en sus cabales, otros dirían en su sano juicio. O sea, la percepción de la vida no está alterada por ninguna circunstancia. Eso es ser sobrio. Yo quiero decirle hoy que Dios espera que seamos sobrios. Y sobre todo si la persona ha de ser una persona que puede ayudar a otros. Importantísimo. Porque a veces como que a nosotros la vida nos emborracha. Ya sea nos emborracha el mal carácter de los demás, nos emborracha que nos vaya bien en la vida en términos materiales, nos emborracha los aplausos de la gente, o nos emborracha las peleas de la gente contra nosotros. Pero algo nos puede emborrachar. ¿Entendimos lo que estamos diciendo? O sea, alguna cosa puede alterar la percepción correcta de la vida. Es básicamente lo que le quiero decir. O sea, esas cosas podrían alterar nuestra percepción correcta de la vida.
Ya sea que alguien pelea u otras personas pelean con nosotros, o que nos aplauden demasiado, o que nos vaya muy bien económicamente, o que nos vaya muy mal económicamente. O sea, cualquier circunstancia puede hacernos alterar la percepción correcta de la vida. Por eso aquí dice que sea sobrio, o sea, que no esté alterado en su manera de percibir las cosas. Y eso no es fácil. Dicho así es fácil. Así que sea sobrio, hermano, que esté en sus cabales, sí. Pero a mí me gusta ir a los detalles. Porque una cosa es decir así sin explicar y otra cosa es después de explicar. Porque cuando nos damos cuenta que hay muchas cosas, tanto positivas o negativas, que nos pueden hacer alterar la percepción de la vida, entonces quiere decir, entonces tiene que haber algo más que me ayude a estar sobrio. ¿Qué es eso? Las convicciones. O lo que llamaríamos, que se dice mucho en la manera de nosotros hablar, predicar, los principios. Las cosas que están claras dentro de nosotros. Cuando usted tiene una convicción, esa convicción permanece sin importar las circunstancias externas. Mire, se lo dije y se lo voy a decir una vez más y creo que debo ir terminando. Y en la próxima vez, si el Señor así lo permite, continuamos. Pero mire, le voy a poner este ejemplo y con eso termino en este momento, esta noche. ¿Cómo es la tierra? ¿Plana, cuadrada, rectangular o redonda? ¿Para cuántos la tierra es redonda? Levante la mano el que... Yo levanto las dos. Para mí es redonda. Si tengo rabia, ¿cómo es la tierra? Redonda. Si estoy contento, ¿cómo es la tierra? Si el cliente está en Cristo, ¿cómo es la tierra? Y si se descarría, ¿cómo es? Porque tiene una convicción por dentro. La tierra es redonda. ¿Y por qué tiene la convicción? Bueno, yo he visto la foto, tengo un mapamundi, los científicos aquí, los científicos allá, desde allá de la nave espacial han tomado la foto, cuando yo viajaba en avión, qué sé yo, pero ya está claro que la tierra es redonda y punto. Entonces cuando tiene rabia es redonda, cuando está contento es redonda, si hace un chiste sabe que la tierra es redonda, de todas maneras la tierra es redonda. Porque eso no lo moldea las cosas que están fuera, sino que hay una convicción interna. Quiere decir que para mantenerse sobrio tiene que haber unos principios y unas cosas de las que yo estoy convencido, de tal manera que lo otro no me afecta, o así me haga presión, no logra desplazar aquello que hay en mi corazón.